Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar la serie de videos dedicada a la topología general. En el video anterior hablamos de la topología producto. Hoy vamos a hablar de la topología relativa. Vamos a considerar un espacio topológico X. Digamos que X lo representamos de esta manera. Y tenemos un subconjunto Y, digamos, de X. La idea es darle a Y una topología utilizando los abiertos de X. Lo natural sería, dado un abierto en X, vamos a representarlo gráficamente de esta manera. Esto es A. Vamos a considerar entonces la intersección de ese abierto en X con Y. A intersectado con Y. Vamos a considerar entonces todos los conjuntos de esa forma, tomando A abierto a esta familia de conjuntos, vamos a llamarla tau sub Y, y vamos a ver que eso es una topología para Y. Por ejemplo, la primera condición es que el vacío y que Y sean miembros de esa familia. Bueno, el vacío se puede ver como una intersección así, claro, vacío intersectado con Y. Vacío es un elemento de tau, porque tau es una topología, intersectado con Y. Entonces esto es un miembro de tau sub Y. Y también puede verse como un objeto de esta forma, claro. X intersectado con Y. Recuerda que Y está contenido en X, así que X intersectado con Y es Y. X es un elemento de tau porque tau es una topología. Así que Y tiene esa forma, un abierto en X intersectado con Y. Entonces está en tau sub Y. Entonces trivialmente se verifica que tanto el vacío como Y son miembros de tau sub Y. Segunda condición para que sea una topología, que sea cerrado por uniones arbitrarias. Es decir, vamos a considerar una familia F para ver la segunda condición. Una familia, digamos F sub I, en un conjunto de índices arbitrario, y queremos ver que al considerar la unión, eso va a resultar también un miembro de la familia tau sub Y. ¿Cómo son estos F sub I? F sub I es de la forma A sub I intersectado con Y, donde A sub I está en tau. Esto vale para cada I. Así que si hacemos la unión de los F sub I, vamos a ver qué resulta. Esto es la unión de los A sub I intersectado con Y de esta manera. Pero eso es lo mismo que decir la unión de los A sub I intersectado con Y. Cada A sub I es un abierto, así que esta unión de los A sub I es un abierto. Entonces tenemos un abierto intersectado con Y, así que se trata de un miembro de tau sub Y. Unión de una cantidad cualquiera de miembros de tau sub Y es nuevamente un miembro de tau sub Y. Se cumple entonces la segunda condición para que sea una topología. Por último, condición número 3, supongamos que tenemos un R en tau sub Y y un P en tau sub Y. Y queremos ver la intersección.
¿Qué quiere decir que R esté en tau sub y? Quiere decir que R es de la forma A intersectado con Y, donde A está en tau. P está en tau sub Y, quiere decir que es de la forma B intersectado con B en tau. Así que si hacemos R intersectado con P, es lo mismo que A intersectado con Y, intersectado con B, intersectado con Y. Y eso simplemente es A intersectado con B, intersectado con Y. Como A y B están en tau, A intersectado con B está en tau porque es una topología. Así que esto está en tau. Y algo que está en tau intersectado con Y, eso es un miembro de tau sub Y. Conclusión, tau sub Y es una topología para Y, se llama la topología relativa. Topología relativa de Y respecto a la topología de X, que es tau en este caso. Entonces voy a tratar de usar en la medida de lo posible, es decir, cuando sea cómodo, cuando no se vuelva un pastel toda la cosa, voy a usar esa notación. Tengo el espacio X, ese espacio tiene una topología tau, tengo un subconjunto de X, la topología de Y relativa a la topología de X la voy a denotar como tau sub Y. Esta es la topología relativa. ¿Ok? Mientras sea posible voy a usar esa notación. Muy bien. Tenemos la definición de lo que es la topología relativa. Vamos a hacer algunas observaciones. Observación número 1. Supongamos que tenemos una base para la topología de X, una base para tau. Entonces es muy fácil construir una base para la topología relativa de Y respecto de tau. Vamos a llamarla B sub Y. ¿Qué hacemos? Agarramos los básicos de tau, los intersectamos con Y. Esto va a ser una base para tau sub Y. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, tenemos que tomar un elemento de tau sub Y, digamos A intersectado con Y, con A en tau. Este es un miembro de tau sub Y. Queremos ver que él es unión de conjuntos de esta forma. Bueno, como A está en tau y B es una base de tau, quiere decir que A es unión de conjuntos básicos. Cada B sub I es un básico de la topología de tau, de la topología de X. Eso es A. Intersectado con Y es lo mismo, como hicimos antes, es lo mismo que decir la unión de B sub I intersectado con Y en I. Bueno, estos son de esta forma, así que el abierto de la topología en tau sub Y se escribe como unión de miembros de la familia B sub Y. Quiere decir que B sub Y es una base. Entonces es fácil construir una base para la topología relativa si ya tienes una base para el espacio ambiente, el espacio en el que está el conjunto Y. Es base de tau sub Y. Como ejercicio puedes hacer lo siguiente. Verifica que si tienes una subbase, si S es una subbase de tau, entonces define S sub Y como los conjuntos que se obtienen intersectando Y con los miembros de la subbase. Entonces S sub Y es subbase de
la topología relativa. Ok, eso es la observación número 1. La topología relativa se comporta muy bien con respecto a bases y subbases. ¿Qué podemos decir con respecto a contención? Bueno, precisamente está definida a partir de la idea de subconjunto. Vamos a poner observación número 2. Supongamos que tenemos X, como antes, un espacio topológico. Entonces, si Y es un subconjunto, X tiene su topología tau, entonces podemos definir la topología relativa en Y con respecto a tau. Y si Y tiene un subconjunto Z, podemos aplicarle a Z lo mismo que le aplicamos a Y. Es decir, dentro de Y, Z tiene una topología relativa a la topología que tiene Y. Resulta ser que si tú consideras Z como subconjunto de X directamente, entonces en Z hay una topología que es la topología relativa en Z con respecto a la topología de X. Bueno, esta topología y esta son la misma, ¿ok? Eso es fácil de verificar. Eso queda como observación número 2. Entonces, si tienes Y dentro de X y Z dentro de Y, entonces la topología relativa de Y como subespacio de Z, de Z como subespacio de Y, es la misma que la topología de Z como subespacio de X. ¿Okay? Tau sub Y sub Z es lo mismo que tau sub Z. Ok. Muy bien. Observación número 2. Vamos a ver cómo se comporta la topología relativa con respecto a productos. Vamos a ver cómo se comporta con respecto a productos. Es decir, digamos que tenemos X sub I, tau sub I. Y es un conjunto arbitrario de índices. Cada uno de estos son espacios topológicos. Dentro de cada X sub I yo tengo un Y sub I. Y sub I está contenido en X sub I, así que yo puedo definir la topología relativa con respecto a tau sub I en Y sub I. Topología relativa. Voy a hacer una convención en este momento respecto a la notación para que no sea tan engorrosa. Voy a omitir la I que está arriba. Esto lo voy a denotar en adelante así. Tau sub Y sub I. O sea, voy a omitir una de las I's. Cuando escribo esto, quiero decir la topología en Y sub I relativa a la topología tau sub I. Ok, entonces, bueno, vamos a llamar X al producto de los espacios X sub I. X pertenece a I. Y vamos a llamar Y al producto de los espacios Y sub I. Ok, entonces tenemos que Y está contenido en X. Vamos a considerar en X la topología producto. X es la topología producto, la topología de Tikhonov aquí. Es la topología producto de las tau sub I. La topología producto de las tau sub I. Ok. Entonces, Y dentro de X, por estar dentro de X, yo puedo definir la topología relativa de esta manera. Es decir, tengo la topología producto de las tau sub I y tomo en Y la topología relativa con respecto a esa topología producto. Por otro lado, yo tengo aquí Y como este producto. Cada uno de los espacios coordenados acá, los espacios factores, tiene su topología tau sub Y sub I. Entonces puedo considerar la topología producto aquí. Voy a llamarla la topología producto
en Y. Voy a escribirlo de esta manera. Esta es la topología producto de las tau sub Y sub I. La topología de Tikhonov aquí. Entonces la pregunta es, ¿son iguales estas topologías? Es decir, lo que estamos preguntando es, si yo tomo la topología producto y luego tomo la topología relativa, ¿es lo mismo que tomar las topologías relativas y luego tomar la topología producto? Esa es la pregunta. ¿Ok? Puede parecer complicado, pero no lo es. Vamos a revisar. ¿Cómo es un abierto básico de la topología relativa? O sea, yo voy a agarrar Y y lo intersecto con un abierto básico de la topología producto. O sea, con un producto de U sub I con I, en lo cual aquí, en este producto, U sub I va a ser X sub I, todo el espacio, excepto para una cantidad finita de índices. Para esa cantidad finita de índices, vale que U sub I está en tau sub I. ¿Okay? Entonces, así son los abiertos de la topología producto, los abiertos básicos. ¿Okay? Muy bien. Ok, eso es lo mismo que decir, bueno, recuerda que Y es el producto de los Y sub I, con I en I. Entonces tengo este producto intersectado con este producto de los U sub I, con I en I. Muy bien, pero este producto es lo mismo que yo diga el producto de las intersecciones. ¿Ok? Es lo mismo que el producto de las intersecciones. Y estas intersecciones son iguales a qué cosa? Bueno, de acuerdo con lo que tenemos aquí al lado, excepto para una cantidad finita de índices, esto da X sub I, los U sub I son X sub I. Entonces esto es X sub I intersectado con Y sub I. X sub I intersectado con Y sub I, que es lo mismo que Y sub I, excepto para una cantidad finita de índices. Y para esa cantidad finita de índices vale que esas intersecciones son abiertos U sub I intersectado con Y sub I. ¿Ok? Bueno, entonces tengo para una cantidad finita cosas de este estilo y para el resto Y sub I. Bueno, eso es un abierto básico de la topología producto de los Y sub I. Es decir, esto es un elemento básico de la topología producto de los Y sub I. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que cualquier abierto básico de la topología relativa es un abierto básico de la topología producto de las relativas. Entonces, topología relativa de la topología producto es lo mismo que producto de las topologías relativas. Conclusión, se comporta muy bien la topología relativa con respecto a productos. Esta igualdad está demostrada. Es lo mismo
tomar la topología relativa de la topología producto que tomar la topología producto de las topologías relativas. Perfecto. Se comporta bien con respecto a productos. Vamos a ver ahora con respecto a espacios métricos. Vamos a ver. Supongamos que tenemos un espacio métrico. Esto también es sencillo, así que tampoco lo voy a hacer con mucho detalle. Digamos que tenemos un espacio métrico, es decir, D va de M por M en R. Eso es una métrica. Entonces tenemos una topología dada por esa métrica. M tau sub D es un espacio topológico que es metrizable, tiene la topología dada por la métrica. Si tengo un subconjunto n de M, yo puedo restringir esa función a n solamente, es decir, voy a tener una función de n por n en R. Esta función va a ser también una métrica. Voy a llamarla d sub n para simplificar un poco la notación. Y entonces, siendo n con esta métrica un espacio métrico, tengo una topología dada por esa métrica. Y por otra parte, como n es un subconjunto de M, yo puedo ver aquí la topología relativa a esa topología, la topología en n relativa a la topología tau sub t. Bueno, estas topologías son iguales, son la misma. Es lo mismo la topología métrica con la métrica restringida que la topología relativa a la topología métrica del espacio ambiente. Eso es muy sencillo. Se comporta bien entonces con respecto a métricas, espacios métricos. Espacio métrico, subespacio métrico, se comporta bien. Donde falla es en los espacios ordenados. Recuerda que definimos para un espacio que está totalmente ordenado la topología del orden. Tenemos un orden total en X, ahí definimos de una forma muy práctica la topología del orden. Entonces tenemos un espacio topológico con la topología del orden. ¿Qué pasa si tenemos un subconjunto en X? Entonces el orden restringido a ese subconjunto sigue siendo un orden total, así que tengo una topología definida con ese orden, la topología del orden restringido. Y como antes, por otra parte, tengo que por ser un subconjunto yo tengo la topología del orden en X y puedo considerar la topología relativa en esa topología del espacio ambiente, como dijimos hace rato. Entonces, es muy sencillo verificar que todo abierto de la topología del orden restringido es un abierto de la topología relativa. Pero la contención, al contrario, no es verdad. Y eso podemos verlo fácilmente con un ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo más básico, los números reales con la topología usual. Ya sabes que la topología usual es lo mismo que la topología métrica, es lo mismo que la topología del orden. O sea, la topología de los números reales, la usual, es muy versátil. Y tenemos un subconjunto, o voy a definir un subconjunto Y en X de la siguiente manera. Vamos a hacer un gráfico para visualizar un poco la idea. Aquí tengo un conjunto totalmente ordenado con su topología del orden, conjunto de los números reales, la topología usual, y voy a tomar aquí un conjunto que tenga un punto por aquí aislado, por ejemplo el -1, y voy a considerar una sucesión que converge a un punto que esté lejos de este. Digamos aquí está el 1, voy a tomar por
tradición, digamos este es el 0, y voy a tomar nuestra famosa sucesión convergente de 1 entre n, ¿no? Tengo 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etc. Todos esos puntos dados en esa sucesión, eso va a ser y. Y es el menos 1, agregándole lo que son de la forma 1 entre n, siempre que n sea un entero positivo. Ese es el conjunto Y, lo que está dibujado en azul acá. Bien, entonces voy a dar un ejemplo de un conjunto que es abierto en la topología relativa, pero no es abierto en la topología del orden restringido a Y. Voy a considerar Y intersectado con el intervalo, por ejemplo, menos 2, 0. El intervalo abierto, menos 2, 0. Ese es un conjunto en la topología del orden, la topología usual de R, lo intersecto con Y. Eso me da solamente el punto menos 1. Voy a llamar a este conjunto A para ahorrar aquí espacio. Ese conjunto es A, solamente tiene el menos 1. Vamos a ver que ese conjunto no es abierto en la topología del orden restringido. Bueno, es imposible que contenga un intervalo de la forma AB en la topología del orden en Y. Recuerda que esto quiere decir que este tiene que estar en Y, este tiene que estar en Y. Estoy tomando todo lo que está entre A y B, lo que está en el medio estrictamente. Ok, pero como menos 1 es el mínimo, entonces no hay ningún intervalo de esta forma que esté contenido en A. No lo hay. Mucho menos lo habrá de la forma A infinito. ¿Ok? Entonces, este conjunto no contiene ningún intervalo de este tipo ni de este tipo. Están descartados. ¿Qué pasa con los intervalos del tipo menos infinito B? Que son los que faltan, ¿no? O sea, el ejercicio lo estamos haciendo con los subbásicos, ok, si no contiene ningún subbásico, no contiene ningún abierto. Entonces, menos infinito B, en el orden de Y. Bueno, B no puede ser menos 1, porque entonces esto es vacío, o sea, no tiene chiste. Entonces B tendría que ser de la forma 1 entre n. ¿Ok? Pero un intervalo de esta forma siempre va a contener un número de esta forma. Por ejemplo, 1 entre n más 1 siempre está aquí. Eso está en Y, está aquí, pero no está aquí. Entonces ningún intervalo de esta forma está contenido acá. Entonces ni de esta forma, ni de esta forma, ni de esta forma. Entonces no hay ningún intervalo abierto en la topología del orden de Y contenido acá, así que este conjunto no puede ser abierto. Entonces hemos demostrado que la topología del orden restringido no es lo mismo que la topología. Esta topología del orden restringido a Y no es lo mismo que la topología relativa a la topología del orden. Eso no es cierto, o sea, no, es decir, no vale la igualdad allí. Pero podemos darle condiciones a Y para que eso sí ocurra. ¿Ok? Vamos a ver eso. Tenemos X, tenemos un orden total y tenemos esto como un espacio con la topología del orden. Tenemos la topología del orden en X y tenemos Y contenido en X. Entonces hay dos condiciones que son suficientes, ¿no? O sea, vamos a ver primero que si Y es convexo, entonces la topología del orden restringido a Y es lo mismo que la topología relativa de Y con respecto a la topología del orden en X.
Recuerda que sea convexo quiere decir que si yo tengo A y B en y A es menor que B y tengo un C aquí intermedio, entonces C tiene que estar también en Y. Eso es convexo. Eso es el concepto de convexidad. Entonces, si Y tiene esa característica, entonces vale la igualdad. Vamos a verificar. Vamos a hacerlo para los abiertos subbásicos del tipo Y intersectado con A infinito. ¿Okay? Vamos a hacerlo primero de esta forma. Luego tú puedes hacerlo para lo que son de la forma menos infinito B. Entonces, vamos a demostrar que vale para esta. Es fácil demostrar que vale para esta. Y si vale para esta y para esta, entonces también se puede demostrar que vale para los que son de esta forma. Y entonces estaríamos listos. Vale para todos los subbásicos, así que vale para todos los abiertos. Entonces vamos a considerar uno de esta forma. Y queremos demostrar que este abierto de la topología relativa es un abierto de la topología del orden. Entonces, bueno, opción 1, supongamos que esto es Y. Si esto es todo Y, entonces evidentemente eso me da un miembro de tau sub menor Y, ¿no? Si esto es todo Y. Así que no hay nada que hacer allí. Así que supongamos que eso no es Y. Es decir, supongamos que hay un elemento Y que está en Y, pero no está en este conjunto que voy a llamar A de una vez, ¿no? Está en Y, pero no está en A. ¿Eso qué quiere decir? Que Y es menor o igual que A. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a considerar un elemento cualquiera aquí. Vamos a llamarlo X. O sea, podemos considerar un elemento ahí X porque si esto fuera vacío, entonces obviamente también sería abierto, ¿no? Así que esto tiene sentido pensarlo cuando es no vacío, ¿no? Entonces, como es no vacío, agarramos un elemento allí. Si hay un elemento allí, quiere decir que es mayor que A. Entonces usamos la convexidad. Esto de acá implica que A está en Y. Entonces, este conjunto A, que es A infinito intersectado con Y, ese conjunto es lo mismo que decir A infinito en la topología del orden de Y. Como A está en Y, esto pertenece a la topología del orden restringido a Y, que es lo que queríamos. ¿Okay? Todo abierto de la topología relativa, de esta forma, es un abierto de la topología del orden restringido. Entonces, como te dije anteriormente, un razonamiento análogo a este te da que lo que son de este tipo también cumplen con la condición, y entonces teniendo que vale para estos y vale para esto, puedes ver fácilmente que vale también para lo que son de esta forma, y entonces estaría ya demostrado todo por completo. Entonces, si Y es convexo, la topología relativa a la topología del orden es lo mismo que la topología del orden restringido. Entonces esa es una condición suficiente para que valga la igualdad. Otra condición suficiente para que también valga la igualdad es en el mismo escenario tenemos X, conjunto totalmente ordenado con la topología del orden, es un espacio topológico, y entonces si Y es un subconjunto que satisface la siguiente propiedad. Voy a poner esa propiedad aquí. Para cualquier par de elementos ahora en X, existe un elemento en Y, bueno, suponiendo que A sea menor que B, ¿no? Existe un elemento en Y que está entre los dos, ¿no? A es menor que Y, menor que B. ¿Ok? Si Y tiene esta propiedad, eso en términos del orden se dice que es denso, ¿no? Y es denso en X.
Pero no vamos a introducir ahorita la definición de denso. Pero bueno, es para que sepas, a esto se le dice denso cuando no está trabajando con espacios ordenados. Ok, si Y tiene esa propiedad, entonces vale lo que queremos, ¿no? Vale que la topología del orden restringido es lo mismo que la topología relativa a la topología del orden. Vamos a hacer como antes. Tenemos un Y intersectado con un conjunto de esta forma. E igual que antes, yo lo voy a hacer para A infinito, tú lo puedes hacer para menos infinito B, teniendo que vale para A infinito y para menos infinito B, se demuestra que vale para A B, entonces estaríamos listos, ¿no? Ok, tenemos Y intersectado con A infinito, un elemento de la topología relativa, y queremos ver que está acá. Ok, entonces este se me olvidó, así que voy a consultar aquí con mi material de apoyo cómo es el razonamiento acá. Bueno, ok, sí, igual que antes vamos a considerar un elemento Y. Ok, vamos a considerar U en nuestro conjunto abierto de la topología relativa. ¿Qué quiere decir que U pertenezca a esto? Bueno, que U pertenece a Y que es mayor que A. O sea, tenemos que A es menor que U. Y entonces utilizamos esto de acá. Y A es menor que U. Quiere decir que entre A y U hay alguien. O sea, hay un Y que está entre A y U y Y pertenece a Y. Okay, por densidad, o sea, por esta propiedad. Entonces podemos considerar el intervalo desde allí, desde Y en adelante. ¿Qué pasa con el intervalo desde Y hasta infinito? Esto intersectado con Y, evidentemente está contenido en A infinito intersectado con Y, que es nuestro conjunto original. Esto está aquí adentro, pero esto es precisamente un conjunto básico de la topología del orden restringido, ya que Y pertenece a Y, este pertenece a Y. Como estamos intersectando con Y, entonces esto es un abierto subbásico de la topología del orden en Y restringido. Entonces, hemos visto que dado un elemento de este conjunto, hay un entorno. Fíjate que U pertenece a este. Hay un entorno subbásico de U que está dentro del conjunto que tomamos originalmente. Quiere decir que este conjunto es abierto en la topología del orden restringido a Y. Ok, entonces como dijimos anteriormente, ya hemos visto que vale para los que son de la forma A infinito. Tú puedes ver que vale muy parecido a lo que hicimos acá. Puedes demostrar que vale para los que son menos infinito B. Entonces como vale para estos y para estos, vale para los que son así porque son a la intersección. Y bueno, con eso tenemos demostrado que las topologías son la misma. La topología del orden restringido y la topología relativa a la topología del orden. Perfecto. Podemos dejarlo hasta acá. Entonces, esto es la topología relativa. En un espacio topológico, consideras, dado un subconjunto, vas a tomar todos los conjuntos que son intersecciones de un abierto del espacio original, el espacio ambiente X, lo intersectas con el conjunto Y, agarras la familia de todos esos conjuntos, eso es una topología, se llama la topología relativa de Y con respecto a X. Y esa topología se comporta muy bien con respecto a subconjuntos, con respecto a bases, con respecto a subbases, con respecto a espacios métricos, con respecto a productos de espacios.
Y si el conjunto es convexo o denso, entonces en los espacios ordenados, los espacios con la topología del orden, también se comporta bien la topología relativa. Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.